Cordial saludo para todos. Hoy vamos a revisar algunas funcionalidades que nos trae Excel para organizar y presentar de mejor manera nuestra información. Arrancaremos con un caso práctico sobre la tabulación de información de una encuesta. Se nos presenta este formato donde normalmente lo que se hace es imprimir la hoja, la cantidad de veces que se va a aplicar la encuesta, puesto que es una de las formas más efectivas de recopilar la información saliendo, digamos en este caso, a la calle y entrevistar a diferentes personas. Generalmente el encuestador lo que hace es llenar manualmente estos datos y elaborar las preguntas brindando opciones de respuesta. Para este caso son preguntas cerradas cuya respuesta es sí o no. No se da espacio para preguntas abiertas donde son muy subjetivas. Es importante, si queremos establecer una medida en porcentajes sobre la percepción o sobre el pensamiento colectivo de un grupo de personas, las preguntas deben ser cerradas para generar un estándar generalizado y así poder establecer unos índices y unas escalas, en este caso en porcentajes. Una vez el encuestador aplique la encuesta, queda con una información impresa que debe vaciar, por así decirlo, a un archivo para finalmente presentarla ante el grupo de interés que requiera tomar decisiones. Puede ser a una junta directiva, puede ser a un equipo de algún departamento estratégico de una empresa, de una entidad u organización. Bueno, entonces el primer paso, después de haber recopilado esa información, es poder cuantificar de esas cantidad de personas que se encuestaron, cuántas respondieron sí y cuántas respondieron no a cada pregunta. Vamos a empezar a generar el formato para condensar esa información. Básicamente el formato consiste en organizar una pequeña base de datos donde vamos a consignar la información. Pues tenemos las preguntas del objeto de investigación, vamos a listarlas acá. Lo que voy a hacer es copiar cada una y colocarla de esta forma en Excel. Esto es lo más básico que estamos haciendo. Condensamos la información y colocamos las preguntas acá. Bien, una vez hayamos aplicado o haber colocado estas preguntas, vamos a colocar los resultados de las encuestas. Básicamente entonces podemos decir que aplicamos entre diferentes encuestados, se aplicó 5 o 10 encuestas. Entonces colocamos acá una columna con el nombre del encuestador, ¿sí?
Entonces acá podemos colocar encuestador. Entonces Oscar Andrés Moreno aplicó la encuesta 1 aplicó 10 encuestas. Esta funcionalidad que acabamos de ver en Excel es un contador automático que detecta la herramienta cuando estamos ingresando valores numéricos y queremos que esos valores numéricos se repitan o se contabilicen y se vayan incrementando hasta un valor esperado o hasta el valor estimado. ¿Cómo lo hice? Ingresé el valor numérico, encuesta 1, valor numérico 1, encuesta 2, valor numérico 2. Lo que hice fue hacer una selección de estas dos celdas y en la parte inferior derecha de la selección me aparece un nodo, un cuadrito de color verde. Al ubicarme acá vemos que el cursor cambia a una cruz de color negra y en ese momento yo puedo darle clic sostenido y ampliar la selección, que para este caso son 10 encuestas que se aplicaron, entonces la amplío hasta el valor numérico 10 y Excel lo que hace es replicarme el mismo formato que ingresé en estas dos celdas, incluyendo el incremento del valor numérico. Esto me ahorra tiempo al momento de empezar a condensar la información. Bien, tenemos entonces que para la encuesta 1 las opciones, todas las opciones para todas las encuestas eran sí y no. Entonces yo lo que voy a hacer es ingresar acá una columna, inserto una columna para colocar el valor no. Como quiero que sea claro que la encuesta 1 tiene estos dos valores, yo necesito combinar la celda para que me quede centrada y el lector pueda entender que la encuesta 1 presenta valor sí y valor no. Entonces, para combinar una celda, yo me ubico sobre la celda y hago una selección a la celda o al conjunto de celdas que quiero combinar y me vengo acá a la pestaña inicio y le doy clic al botón combinar y centrar. Entonces ya acá claramente me da la indicación de la encuesta 1 tiene estas dos opciones de respuesta, sí y no. ¿Listo? Bien, para que haya una congruencia de la información, yo necesito bajar un poco más estas preguntas, es decir, insertar una columna para colocar acá las posibles respuestas. Entonces tenemos que en la encuesta 1 que se aplicó, es decir, la encuesta a la primera persona que se aplicó, a la primera pregunta contestó no. A la segunda pregunta contestó sí. A la tercera pregunta contestó no. A la cuarta pregunta contestó no. Y a la quinta pregunta contestó sí. Entonces ya va tomando forma la información que estoy insertando en este punto.
Lo que debo hacer es este mismo formato lo debo de replicar a las demás encuestas que se hicieron en el tiempo establecido por el encuestador Oscar Andrés Moreno. Bueno, una vez hayamos terminado de condensar toda la información, vamos a ver que nuestra información se está empezando a presentar de esta forma. Entonces, ya acá se le aplicó un formato para darle un mejor aspecto a la información que se presenta. Las celdas se rellenaron de un color para dar un aspecto más profesional a la presentación de la información. El título de las preguntas, y acá están todas las preguntas que ingresamos y que aplicamos en la encuesta. Entonces, para esta persona, Oscar Andrés Puentes, que es el encuestador, esta fue la cantidad de preguntas o de encuestas que él aplicó. Vemos que también hay otro encuestador que aplicó 5 encuestas, otro encuestador que aplicó 5 y finalmente otro encuestador que aplicó otras 5 para un total de 25 encuestas que se recogieron entre 4 encuestadores. Al finalizar se agregó una columna con el total de datos que cuantifican cuántas personas a la primera pregunta respondieron, a esta primera pregunta respondieron sí, y cuántas personas a esta primera pregunta respondieron no. Entonces lo que se hizo fue contabilizar por cada encuesta el número de sís y el número de nos y se colocó acá. Finalmente queremos saber el porcentaje de esta población que contestó sí y no, cuál fue el porcentaje en sí y cuál fue el porcentaje en no. Acá lo que hacemos es aplicar una regla de 3 básica. Es decir, si son 25 encuestas, equivalen al 100%, tenemos una respuesta de esas 25 que dijo sí, es decir que cuánto es el porcentaje que representaría esa única respuesta. Entonces, ¿cómo lo hacemos acá en Excel? De una forma sencilla. Sabemos que la regla de 3 es multiplicación y división. Se multiplica en X y se divide sobre el valor de la incógnita, ¿sí? Entonces, 1 por 100 dividido 25. Quedaría entonces de la siguiente manera. Cuando yo voy a hacer toda operación básica en Excel, una suma, resta, multiplicación o división, o cuando yo voy a insertar una función, debemos iniciar con el signo o con el símbolo igual. Entonces, recordando la regla de 3, tenemos que multiplicar 1 por 100 y dividirlo en 25. Eso nos da 1 por 100 dividido, el dividido es el slash 25. Esta sería la operación. Si presionamos enter, nos da el 4, un 4, que sabemos que de acuerdo
a la etiqueta de la columna S4 es el porciento. Quiere decir que de 25 encuestas que se aplicaron, el 4% respondió sí. Ahora vamos a hacer la misma operación, la misma regla de 3 para la cantidad de personas, es decir, 24 respuestas, ¿qué porcentaje representa? Por sentido común hacemos la deducción que representaría el 96%. Vamos a hacer entonces la operación aritmética. Decimos, abro paréntesis, multiplicamos 24 por 100 dividido la cantidad total de encuestas que se aplicó, que fue 25. Y me da 96. Acá voy a corregir y voy a colocar el valor de la celda. Bien, podemos hacer el mismo proceso manual para cada pregunta que se aplicó si queremos saber el porcentaje, porque ya tenemos los valores acá. Sin embargo, Excel nos da la opción de poder duplicar esta operación con un solo clic. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en la celda que tiene la operación y, como hicimos anteriormente, nos ubicamos en el nodo que aparece en la parte inferior derecha, damos clic sostenido y arrastramos el mouse hacia abajo e inmediatamente me saca los valores en porcentaje. Hacemos lo mismo para la respuesta no y ya tengo de manera rápida los porcentajes para cada pregunta. Voy a poner un poquito aquí. Entonces, para la pregunta número 1, la respuesta fue 4% en sí y 96% en no. Para la pregunta 2, 68% respondió sí, 32% respondió no. Para la pregunta 3, 52% respondió sí, 4% respondió no. Para la pregunta 4, 52% respondió sí, 48% respondió no. Y para la pregunta 5, 32% respondió sí y 68% respondió no. Bueno, ya tengo esos datos consignados. Ahora debo darle una mejor organización a estas preguntas. Muchas veces cuando insertamos un texto en una celda en Excel, se nos visualiza de esta forma, como si se saliera del límite de la celda. Para corregir, digamos, este aspecto, más que todo estético, nos ubicamos en la celda donde está el texto. Si yo me ubico en la celda A7, vemos que acá arriba no se presenta nada, pero si me ubico en la celda B2, sí se me muestra el texto. Entonces hay que tener en cuenta, porque a veces nos confundimos y pensamos que el texto inicia desde la celda desde donde se monta el texto. Entonces, para corregir esto, simplemente nos ubicamos en la celda que tiene el texto y nos vamos a la parte superior, en la pestaña inicio, y buscamos la opción que dice ajustar texto. Inmediatamente Excel me ajusta el texto a la longitud de la celda, en este caso la B7, como me lo muestra acá. Hacemos el mismo proceso para las demás preguntas. Y ya tengo mejor organizado y representado mi cuadro. Ya hice la condensación de la información que tengo en las encuestas diligenciadas en papel. Ya hice el vaciado de esa información a un formato en Excel, donde condenso toda la información y donde en una operación aritmética saqué los datos.
¿Ya? Este es el primer paso para poder iniciar la tabulación o la presentación de una encuesta. Sin embargo, no es fácil de identificar, de acuerdo a estas respuestas, qué decisión podemos tomar. Generalmente, la opción o digamos la estrategia que mejor se adapta para la toma de decisiones es la representación de la información a través de gráficos. Bueno, queremos ver esta información que se representa acá, pero si ustedes observan, al desplazarme voy perdiendo el foco de las preguntas. Al yo desplazarme en las diferentes respuestas que tuvo la encuesta, voy perdiendo el foco de las preguntas. Excel tiene una funcionalidad que se llama inmovilización de paneles. Lo que me permite a mí es inmovilizar una columna y mover las demás columnas, permaneciendo siempre fijo la columna que se inmoviliza. Entonces, para hacerlo yo me debo de ubicar en la celda que necesito queden activas, es decir, que queden movibles. Por lo tanto, si yo quiero inmovilizar la columna B, que es las preguntas que quiero que permanezcan allí en el foco, después de que yo empiece a desplazarme, entonces me ubico en la celda que yo quiero que quede activada o que quede movible. Es decir, a partir de la celda C1 en adelante, las celdas o las columnas me van a quedar movibles. Y de la celda C1 hacia atrás son las columnas que me van a quedar fijas. Yo me ubico acá, me vengo a la pestaña Vista y busco la opción que dice Inmovilizar. Y acá le doy clic a la opción que dice Inmovilizar paneles. Si ustedes son bien detallistas, se me acaba de pintar una línea que yo me desplazo hacia abajo, que es como más resaltada o remarcada que las demás. Esa línea es la línea que traza Excel de inmovilización. Entonces ya acá yo puedo mover los paneles, como pueden ver, y siempre se me mantiene fija la columna que quiero que permanezca. Para este caso, las preguntas. Si yo quiero saber la encuesta número 15, qué respuestas dio a estas preguntas, fácilmente yo puedo desplazarme y buscar la encuesta número 15, que acá está, y puedo confrontar las preguntas y las respuestas que dio esta persona. Esto es una funcionalidad muy práctica en Excel cuando manejamos información que necesitamos estar desplazándonos, pero que también necesitamos estar confrontando con otra información que necesitamos que quede fija. Bueno, habiendo ya terminado nuestra preparación de datos, vamos a culminar nuestra tabulación con la representación gráfica para cada pregunta. Por lo tanto, vamos a utilizar la herramienta gráficos que nos trae Excel. Para trabajar con la herramienta gráficos que nos trae Excel, seleccionamos, nos vamos a la pestaña Insertar y buscamos la opción Gráficos. Acá se nos presentan diferentes tipos de gráficos de acuerdo al tipo de información que queremos representar. Para esta ocasión vamos a ver los gráficos en barra. Los gráficos en barra están en la parte superior
de la sección de gráficos, damos clic y acá se nos presentan diferentes opciones. Vamos a elegir la columna agrupada 3D. Cuando hayamos seleccionado ese tipo de gráfico, se me crea un recuadro en blanco que es denominado área del gráfico. Vamos a arrastrar este cuadro para acá, lo vamos a colocar acá en la parte inferior, y cuando damos clic sobre el cuadro se me presentan unas opciones en la parte superior. Si yo quito la selección, vemos que hay unas pestañas que se desaparecen. Si yo me ubico sobre el gráfico dándole clic sobre el área del gráfico, me aparecen dos pestañas importantes, una que se llama diseño y otra que se llama formato. En diseño, Excel me pide cuáles van a ser los datos que yo quiero que representar en el gráfico. Entonces nos vamos a la pestaña diseño, teniendo el gráfico, el área del gráfico seleccionada, recuérdenlo, y vamos a buscar la opción datos. El conjunto datos me muestra la opción seleccionar datos. Yo doy clic a la opción seleccionar datos y me aparece una ventana donde me pregunta cuál va a ser los orígenes de los datos y dos cuadrantes. Uno para representar las series y otro para representar la categoría. Entonces, dicho esto, nos vamos hacia las respuestas totales en porcentajes, que es lo que yo quiero representar en el gráfico. Entonces, yo quiero representar en un gráfico el porcentaje de sí y el porcentaje de no. Estos son las series numéricas que se me van a representar en el gráfico. Por lo tanto, me vengo acá al cuadro izquierdo donde dice series y le doy clic al botón agregar. Me va a preguntar entonces cuál es el nombre de la serie. El nombre de la serie es %sí. Y el valor de la serie. El valor de la serie, borro este valor que hay acá por defecto y le doy clic al número 4. Porque voy a representar el gráfico de la primera pregunta. Y doy clic en aceptar. Ahí se me agrega ya una casilla con la serie %sí. Ahora vamos a agregar la serie %no. Agregar de nuevo. Nombre de la serie, ya selecciono %no. Y el valor de la serie, selecciono el valor de la primera pregunta, el porcentaje de no de la primera pregunta. Y le doy clic en aceptar. Entonces ya tengo las dos series representadas, el %sí y el %no. Ahora me falta agregar la etiqueta del eje horizontal, que es la categoría. La categoría va a ser la primera pregunta o el texto de la primera pregunta. Entonces ya vieron la importancia de que pudiéramos inmovilizar el panel para mantener fijo esta columna. Entonces acá voy a agregar, le voy a dar clic a la primera pregunta y le doy clic en aceptar. Entonces ya tengo el gráfico representada las series y sus valores y ya tengo la categoría que hace referencia a esas series y valores. Ahora doy clic en aceptar y me voy al lugar donde inserté el gráfico y aquí ya lo podemos ver representado gráficamente la primera pregunta. Tenemos entonces unos elementos por defecto que me muestra Excel a través de su herramienta de gráficos. Sin embargo, para tener una mejor lectura y comprensión de la información que estoy representando de manera gráfica, yo puedo personalizar
esta representación, ¿sí? Entonces le doy clic al área del gráfico y se me van a aparecer tres botones. Uno que se llama elementos del gráfico, otro que es estilos del gráfico y el tercer botón filtros del gráfico. Vamos a ir al primer gráfico que tiene el símbolo más, elementos del gráfico, le doy clic y aquí yo le voy a decir a Excel que me incluya los elementos y que me excluya algunos otros elementos. Si ustedes se observan muy bien, hay unas casillas ya verificadas con el chulito. Entonces yo quiero seguir representando el eje. Si yo le quito el chulito, si observan bien en el gráfico, se me desaparece tanto el eje vertical como el eje horizontal. Entonces yo no quiero que se me desaparezca el eje, pero sí quiero que no me muestre el eje vertical, porque vemos que es una escala de pronto muy complicada de comprender. Es decir, este gráfico, por ejemplo, esta serie de no, visualmente no sé si es un 96, un 95, un 98%, no es claro. Lo mismo para la serie sí, no sé cuál es el valor real de esa serie. Entonces, como no me sirve esta escala vertical, yo me vengo a ejes, ya lo habíamos visto, y le doy clic a esta flecha y le digo que solamente me muestre el horizontal primario. Entonces, le doy clic o quito el chulito al vertical. Ya se me desapareció, pero me permanece este eje. Ahora yo quiero quitar las líneas de las cuadrículas. Las líneas de las cuadrículas porque no me van a servir para nada. Entonces yo las quito y me queda más limpio. Y le voy a agregar la leyenda. La leyenda es la representación en colores de la serie % sí y la serie % no. Pero yo esta leyenda la quiero agregar en una posición diferente. Entonces yo me vengo a leyenda y acá me dice en qué posición quiero ubicar la leyenda, si a la derecha, si arriba, si a la izquierda o en la parte inferior. Vamos a dejarla en la parte inferior. Como el gráfico no va a llevar título, porque el título del gráfico, por así decirlo, lo da es la pregunta, yo me vengo acá, le doy clic donde dice título del gráfico y presiono suprimir y se me borra el título del gráfico. Con la pregunta ya es suficiente. Listo. Bien, ahora yo quiero agregarle la etiqueta de datos. La etiqueta de datos es simplemente que me aparezca el valor exacto de cada serie. Si observamos bien, acá me aparece el 96 y acá me aparece el número 4, que hace referencia en porcentaje, quiere decir 4% y 96%. Pero quiero que quede de una forma más visible, entonces le doy clic de nuevo, clic acá en las opciones y donde me muestra etiqueta de datos, doy clic a más opciones y se me muestra este panel con estas opciones. Entonces yo acá puedo agregar, por ejemplo, un relleno sólido. Entonces ya vemos que se me encierra en un color ese número. Y digamos que yo quiero subir un poco más este número 4 hacia la parte superior. Quiero moverlo hacia la parte superior. Entonces me vengo acá donde dice tamaño y propiedades, margen superior y le aumento el margen. Entonces, vemos que el relleno parece ser que se estira junto con el margen. Pues acá yo le puedo decir entonces que no me le coloque relleno. Lo mismo, selecciono el número 96 y le amplío el margen superior
Listo. Ahora yo puedo personalizar, colocar acá en la pestaña inicio el texto negrilla. Si quiero aumentar el tamaño del texto o el porcentaje, dejémoslo en 11 y acá dejémoslo en tamaño 11. Listo. Bien, ahora vámonos al eje, que es el que me tiene la pregunta, que es el que me muestra la pregunta, y nos vamos a más opciones del eje. Y acá en más opciones del eje nos vamos a la parte que dice etiqueta y donde dice posición de etiqueta le damos clic y le decimos alto. Y ya baja, es decir, sube la etiqueta y se ubica en la parte superior. A esta etiqueta también la puedo personalizar, le puedo colocar texto negrilla, le puedo aumentar el tamaño. Y ya me queda un gráfico más comprensible, más claro, y que me puede permitir a mí, basado en las respuestas, tomar una decisión. Entonces, el lector cambia inmediatamente de una tabla que está representada de esta forma a una información más simplificada, pero que sigue preservando los valores que para este caso son las respuestas de la primera pregunta a esos 25 encuestados. Entonces, ya podemos leer más claro. ¿Cree usted que la educación virtual es de baja calidad frente a la educación presencial? Entonces, aquí claramente podemos establecer que la mayoría de encuestados piensan que la educación virtual no es de baja calidad. Y acá podemos tomar mejor decisiones. Yo puedo también modificar la presentación de estas barras. Si yo le doy clic a cada gráfico, yo me vengo acá. Vamos a ver, acá en los estilos, y yo puedo cambiar el estilo del gráfico. Inclusive los conjuntos de colores. Ya queda a criterio de la persona que está diseñando la encuesta. Y finalmente podemos replicar y hacer el mismo procedimiento para la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta número 5. Si yo quiero cambiar el aspecto de las barras, yo le doy clic al gráfico acá en mención, abro el panel de más opciones, selecciono la barra que quiero cambiar y acá donde me dice opciones de serie, yo puedo ver las formas en que puedo personalizar mi gráfico, en forma de pirámide, en forma de cono completo, cilíndrico. También apliquémosle a la serie de cilindro. Entonces ya me queda una representación ya más personalizada. Vamos entonces a crear los demás gráficos para la pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Nos venimos a la opción insertar, gráficos en barras, entonces decimos columna agrupada en 3D, le damos clic al área del gráfico para que se me aparezcan las dos pestañas, me vengo a la pestaña diseño, clic a la opción seleccionar datos y me desplazo a estas últimas dos columnas.
Hago el mismo procedimiento que hice para la pregunta 1, agrego la serie sigue siendo sí, pero ya el valor de la serie es el de la segunda pregunta. Le voy a aceptar, agrego para la serie no, y el valor de la segunda pregunta para la serie no, aceptar, y el eje le voy a decir que ya es la pregunta número 2 y le doy clic en aceptar, clic en aceptar, y ya se me creó el segundo gráfico. Y lo puedo mover acá y ubicarlo junto con el otro de la primera pregunta. Ahora vamos a personalizarlo como hicimos con el primer gráfico. Entonces nos venimos aquí, damos clic aquí en la opción ejes, le decimos que solamente me deje el horizontal, que me le quite el título del gráfico, que me le quite las líneas de las cuadrículas, que me le agregue la leyenda en la parte inferior y que me traiga la etiqueta de los datos. Nos vamos a más opciones y para la etiqueta del dato sí vamos a mover el margen superior, margen superior, superior, ahora nos venimos a la opción de el eje horizontal, buscamos la opción etiqueta, en opciones del eje, opción etiqueta, y le decimos que se ubique en la parte superior. Vamos a inicio, le aplicamos negrilla, colocamos letra tamaño 12 y acá a la serie le aplicamos tamaño 11, tamaño 11, negrilla, y los gráficos los cambiamos a cilíndrico. Y ya tengo la segunda pregunta representada en manera de gráfico. Ya tenemos entonces nuestro gráfico número 2. Ahora, para no repetir de nuevo el proceso de insertar, crear gráfico, lo que podemos hacer es seleccionar el área del gráfico de la pregunta 2 y la duplico copiando control C, y la pego control V justo al lado. Eso que me ahorra mi tiempo en el diseño y en la personalización del gráfico. Entonces ya lo tengo más organizado, presenta la misma línea. Vamos a ponerlo un poquito para acá, pero los valores siguen siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Teniendo seleccionada el área del gráfico, me vengo a la pestaña diseño y simplemente en la opción seleccionar datos los cambio. Entonces ya no es estos datos que Excel me marca con una línea punteada, sino otros datos. Entonces yo me vengo acá donde dice la serie, selecciono y modifico. Entonces, se sigue manteniendo en sí, pero ya para la tercera pregunta el valor no es ese, sino
este 52. Y para el no, se mantiene el mismo nombre de la serie, pero ya no es 32 sino 48. Y acá en el eje horizontal, que es el nombre de la categoría, pues ya no es la pregunta 2 sino la pregunta 3, y le doy clic en aceptar. Entonces miren que ya el gráfico se actualizó. Hacemos el mismo proceso para la pregunta 4 y para la pregunta 5. Es lo mismo, diseño, seleccionar datos, selecciono la serie sí, le doy clic en el botón modificar y cambio el valor de esa serie, no el nombre porque sigue siendo % sí. Cambio es el valor de la serie, que ya es 52, y para la serie no, el valor 48. Y el eje horizontal, el nombre de la categoría es 4, la pregunta 4, aceptar y aceptar. Y lo mismo hacemos para la pregunta 5. Cambiamos los datos, modificar, la serie no, y modificar la pregunta. Entonces, de manera más rápida, ya modifiqué y ya creé mi conjunto de gráficos. Entonces ya tengo tabulada la encuesta donde vacié la información y movilicé el panel ya representé los valores, hicimos una operación aritmética regla de 3 para sacar los porcentajes y finalmente terminamos representando gráficamente los porcentajes de cada pregunta. En una junta directiva o en un consejo de ejecutivo de una organización, esto es lo que se presenta finalmente. Esta es la información que se presenta para facilitar la toma de decisiones. No se muestran las encuestas impresas, ni diligenciadas, inclusive ni siquiera este cuadro. Lo que se muestra finalmente es una interpretación de cada pregunta de manera gráfica y pues la exposición de la persona que está realizando la presentación de esta información. Y con esto una junta directiva toma mucho más fácil decisiones y ustedes han aportado con su trabajo y conocimiento al direccionamiento estratégico de una empresa. Finalizamos este ejercicio, este caso práctico, y más adelante realizaremos otros casos prácticos manejando otras funcionalidades que nos trae Excel. Muchas gracias por su tiempo.